Bueno, pues vamos a probar el formato nuevo, a ver qué tal. Uf, esperemos que se vea bien. Vamos a hacer esta prueba, a ver qué tal sale, ¿vale? Muy buenas, aquí estamos probando este formato nuevo, a ver qué tal se nos da, porque bueno, escribir en la mesa es como más complicado y estar cambiando de plano es un poco rollo, aparte que no sé si aporta mucho valor, así que vamos a probar este formato nuevo. Ya me diréis en comentarios si os gusta, si os encaja, si os resulta más amable, más amigable este formato, ¿vale? Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, no me gusta a mí, voy a empezar diciendo esto, no me gusta hablar de cambiar a los demás, porque ya sabemos que no se puede cambiar a los demás, pero vamos a hacer por hoy una pequeña excepción. Y es que hoy vamos a hablar de cuántas veces al cabo del día, de la semana, del mes, del año, tenemos ganas de decirle a nuestros compañeros, organízate por favor. Hoy vamos a hablar de cómo la falta de planificación y de organización, la procrastinación de otras personas, nos afectan a nuestra propia productividad y cómo podemos intentar neutralizar esos efectos nocivos en nuestra propia agenda. Soy Tiscar Mascara, que este es mi canal que se llama Altavoz y en el cual, bueno, pues hablo acerca de herramientas de planificación y de productividad con el objetivo de que saques el mayor partido a tu agenda en el día a día. Si te gusta este contenido, te invito a que te suscribas al canal, a que le des like o compartas con aquellas personas a las que creas que les puede servir. Vamos al lío, vamos a hablar de esto. Fijaros cuantísimas veces lo que nos ocurre no es que yo tenga una mala organización, sino que hay otras personas cuya mala organización o falta de previsión hacen que yo tenga retrasos, porque lo que ellos me tienen, mi trabajo depende de ellos y lo que yo tengo que entregar depende de que ellos me entreguen su parte. Y en fin, se va generando una cadena bastante nefasta. Pero es que además el problema no es que haya una persona. Si hay una persona que se organiza mal, en realidad el impacto es pequeño. El problema viene cuando en una organización ya razonablemente grande, estamos hablando, no estoy hablando de una empresa de 10 o incluso 20 personas, estoy hablando cuando una empresa de 50, 100 o 40.000 personas, imaginaros la acumulación que esto genera en nuestra agenda. Hay un estudio una serie de estudios que hicieron McKinsey y Gallup que confirmaron que cerca entre el 20 y el 30% de nuestra productividad se pierde por una mala planificación generalizada dentro de la organización. Entre el 20 y el 30%, o sea, echad cuentas. Si echas cuenta de cuántas horas son eso, estamos hablando de que, ¿cuánto? 2, 3 horas diarias echadas a perder por una falta de planificación externa. Pero esta parte que vemos que es externa no depende de nosotros, que sí depende de mí. Vamos con ello. Vamos a enfocarnos en lo que depende de mí. Porque yo en realidad no puedo estar organizadísima, puedo utilizar herramientas como la matriz Eisenhower, la técnica Pomodoro para centrar la atención, etcétera, etcétera. Pero si resulta que yo voy teniendo bueno, pues pequeños desvíos de mi agenda de manera acumulativa, al cabo del tiempo esto se convierte en algo muy grave y un cuello de botella. Todo el mundo sabemos lo que es un cuello de botella, es ese momento en el cual se hace un embudo y las cosas no terminan de pasar y el trabajo no termina de salir. Esto nos genera estrés, nos genera ansiedad, nos genera falta de foco, nos genera frustración. El resultado es bastante nocivo. ¿Qué parte sí depende de mí? Pues fijaros, vamos a hacer una pequeña visual de aspectos que nosotros podemos intentar encontrar para ayudarnos a gestionar esa parte, ese 20-30% que depende de otros. Pues en primer momento lo que vamos a hacer es detectar. ¿Qué es esto de detectar? Vamos a buscar aquellas personas que sistemáticamente nos están generando problemas, por ejemplo, ese patrón de ese compañero que tiende a dejar todo para el último momento, o ese jefe
que es muy demandante y me va pidiendo cosas sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Y esto hace que yo vaya acumulando tareas sin ningún tipo de priorización ni planificación al respecto, aparentemente. Entonces, en primer lugar, vamos a buscar patrones ajenos. Esto lo que nos va a facilitar, esto es una flechita, lo que nos va a permitir es adelantarnos a esto. Pues si sé que tengo una persona, un compañero o una compañera que tienden a procrastinar, pues esto me va a ayudar a decir, bueno, pues yo sé que a esta persona le tengo que pedir las cosas con una cierta antelación o una fecha de entrega. Luego vemos esto. Pero es que además de estos patrones, ¿qué es lo importante o creo de verdad que muchas veces no somos conscientes? Nuestro estado de ánimo. Nuestro estado de ánimo muchas veces genera que ese estrés que me provocan los retrasos ajenos, la frustración, la sed de venganza, lo que va a ocurrir es que mi propio estado de ánimo me va a alterar mucho más, con lo cual me va a generar más ansiedad, voy a ir más a trompicones y voy a ser yo el que va a provocar problemas con mi agenda, con mi planificación. Entonces, lo primero, detectar. Vamos a ir a por eso. Una vez que ya tenemos detectado, ¿qué es lo que hacemos? Neutralizar. Esto es importante. Neutralizar significa, vale, yo estoy identificando estos patrones, pues ahora lo que voy a hacer es tomar medidas que dependan de mí para intentar en la medida de lo posible evitar que esto sea un problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a identificar 4 opciones posibles. Primera de ellas, voy a adelantarme. Voy a hacer esa palabra que hace muchos años se puso de moda, que es la proactividad. Voy a adelantarme. ¿Qué significa voy a adelantarme? Adelantarme significa generar sistemas que me ayuden a prever lo que va a pasar. Por ejemplo, si yo ya sé que mi jefe tiene una cierta tendencia a ir pidiéndome determinados trabajos que son recurrentes y sé más o menos en qué fechas me los va a pedir, y su tendencia, repito, es a pedírmelos en el último momento o a solicitármelos con ciertos cambios o modificaciones o que se ha levantado inspirado ese día, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener previsto en agenda que esos trabajos se van a producir. Con lo cual, si yo ya sé que más o menos a mediados de mes, de repente me va a pedir un informe del estado de situación de los proyectos, pues yo a día 10, 12, 13 me hago un pequeño estado de proyectos e incluso se lo envío con antelación para ir, bueno, pues cubriendo esas necesidades potenciales que puedan surgir. No siempre me voy a poder adelantar, ok, pero hay muchas cosas que sabemos que son recurrentes, vamos a adelantarnos. También a veces ocurre que sé que tengo un compañero o una compañera que tienden a utilizar esa tensión del último minuto para terminar esa tarea. Bueno, pues entonces ya sabemos que ahí nos interesa pedir, eso es adelantarme también, pedir las cosas con un colchón de tiempo un poquito mayor. Es decir, no le vamos a decir a esta persona, mira, esto lo necesito para tal día, pero tú con que me lo envías tal... No le vamos a decir nada, le vamos a decir, necesito este trabajo para este día. Y yo cuento a lo mejor con esos 2, 3 días de margen. A veces no se puede tanto margen, pero vamos a intentarlo. Vamos a prever que esa persona potencialmente llega tarde. Es como cuando quedas a comer con alguien y sabes que sistemáticamente llega media hora tarde. Pues tú le dices que quedáis a las 2 y tú llegas a las 2:30, porque sabes que esta persona va a llegar a las 3 menos cuarto. Pues no estás media hora esperando, ¿vale? Entonces nos adelantamos. ¿Cuál es el siguiente patrón que nos va a ayudar a neutralizar? Pactar fechas. ¿Qué es esto de pactar fechas? Es acordar una fecha concreta de entrega. Y fijaros, esto lo voy a conectar casi con la siguiente, pero de verdad esto es muy importante. Tenemos una tendencia muy mala en muchos casos de verbalizar
por un afán de no quiero presionar, no quiero generar ansiedad, tal, cuando puedas. ¿Qué es cuando puedas? Cuando puedas, eso pasa directamente al final de mi lista. Muchos estaréis pensando ahora, yo no, a mí me dicen cuando pueda y yo paro lo que estoy haciendo por tal. Bueno, pues eso tampoco es bueno, amigos. Amigos, amigas, amiguis, yo no puedo parar rotativas cuando me digan cuando puedo. Yo lo que tengo que hacer, en el caso de que a mí me hagan una petición tan amplia como un cuando puedas, es decir, exactamente para cuándo lo necesitas, porque eso me ayuda a saber si le doy más o menos prioridad. Es más, ¿para qué, para cuándo y cómo y para quién? ¿Vale? Y esto, como decía, lo voy a enlazar con el siguiente punto, que es comunicación clara. Comunicación clara. No es lo mismo si me vas a pedir, por ejemplo, no es lo mismo pedir pásame un informe, lo que decíamos antes, oye, dime cómo vamos este mes de ventas, ¿vale? Para tener una previsión de cara a final de mes, dame una previsión de cómo estamos yendo con respecto al objetivo. Yo siempre voy a preguntar, ¿para qué lo quieres y para quién lo quieres? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que me digas, no, simplemente para saber cómo vamos, por si hay que hacer algún ajuste o lo que sea, te voy a hacer un Excel sencillo con 4 datos, 4 informaciones, 4, pues, a lo mejor comparativas, y te lo voy a lanzar tal cual, no voy a invertir mucho tiempo. Pero si tú me dices, no, pues porque en el comité de dirección estamos ya planteando la elaboración de presupuestos o la preparación de objetivos del año que viene y esto lo voy a presentar en el CODIR. A mí, en ese caso, ¿yo qué hago? No voy a hacerte algo en 15 minutos. Ahí me siento, te preparo un Excel, una tabla dinámica, un dashboard, lo que tú quieras. Me voy a pegar un buen rato para prepararte algo chulo y que realmente aporte una información de valor, sobre todo porque si eso me va a impactar a mí me interesa que estén muy bien tirados los objetivos, ¿sí? Entonces, la comunicación muy clara. ¿Qué quieres? ¿Cuándo lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Y para quién lo quieres? Importantísimo aclarar esas preguntas. Y otro punto importante para neutralizar, que es el seguimiento. Esto a veces nos resulta un poco ingrato en el sentido de, es que parece que estoy persiguiendo a la gente. Sí, se trata de eso. Persigue a la gente. Sí, porque hay personas que necesitan saber que estamos sobre ello, porque si yo no te doy ese punto de tensión, lo vamos a ir procrastinando, lo vamos a ir dejando. Sin embargo, el seguimiento puede consistir simplemente en que yo te he pedido para el próximo viernes, nos imaginemos que es martes, para el próximo viernes, que me envíes por favor un documento, lo que sea, o que me prepares lo que sea que necesite, y yo el jueves te mando un friendly reminder, que se llama, que es, oye, porfa, necesito saber cómo vas con esto, si me lo vas a poder entregar como habíamos pactado a tal hora. Y diréis, jo, qué incómodo. Elegid, ¿preferimos la incomodidad de mandar un mail de seguimiento que además puedo dejar programado y que se autoenvíe solo? ¿O la incomodidad de que llegada la fecha de entrega nadie me entregue nada y yo esté, perdón por la expresión, con el culo al aire? Elige la incomodidad en la que te quieres encontrar. Y a partir de ahí, actúa. Y vamos con el último punto que es muy importante. Aceptar. A veces, incluso a pesar de todo esto, lo que nos vamos a encontrar es que no conseguimos los resultados. No conseguimos que haya ciertas personas que se organicen para enviarme lo que necesito. Hay veces que me encuentro con que por mucha previsión que yo haya tenido, surgen imponderables que no dependen de nosotros. Bien, pues eso es una parte fundamental a nivel emocional de lo que nosotros tenemos que plantearnos en nuestro día a día. Y es que no podemos controlarlo todo. Necesitamos aprender a aceptar y a vivir y a fluir desde ese punto de incertidumbre que no depende de nosotros, ¿sí? Habrá personas que siempre vayan a entregar tarde lo que sea que les pidamos. Habrá jefes que siempre nos pidan de últimas cualquier cosa que vaya totalmente en contra de lo que me había pedido antes de ayer. Eso va a pasar siempre. Tengo que aprender que esa es la realidad en la que estoy viviendo
Y es necesario que aprendamos a vivir desde ese punto de flexibilidad. La planificación, yo siempre lo digo, la planificación, tener bien claro qué es lo que tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, me va a permitir adaptarme a lo que surja en cada momento. ¿Sí? Esto es importante. Yo hace muchos años escuché una frase que me gustó mucho, que es: no hagas de tus olvidos mis urgencias. Es decir, es importante tener en cuenta que siempre habrá personas que no tengan en cuenta que dependían de ti para poder terminar un trabajo y te pidan con mucha prisa las cosas. Bueno, pues tendremos que aprender a vivir con ello. Lo que sí te pido es que seas honesto, que seas honesta contigo mismo, contigo misma, y de verdad que aceptes que hay cosas que tú no vas a poder cambiar y, sobre todo, lo más importante, no seas tú el que genera ese cuello de botella en los demás. Que te planifiques, que cuides tu planificación, tu agenda, que tengas en cuenta siempre esas tareas en las que dependes de otras personas para que no generes tú esos retrasos en los demás. Con lo demás, pues tendremos que aprender a vivir. Así que espero que te haya servido esta pequeña lección de cómo gestionarnos a nosotros y a los demás. Te recuerdo que bueno, pues en este canal son muy bienvenidos los comentarios, cualquier cosa que creas que es interesante o que te hayan quedado dudas, escríbeme en los comentarios. Dale a seguir, a suscribirte a este canal, comparte con las personas a las que les pueda, comparte con tus amigos, compañeros que procrastinan, y bueno, pues igual esa indirecta les viene bien para tener en cuenta que a ti te están fastidiando la agenda.